Satur. Hola Isaac, bienvenido al laboratorio. Hola Saturno. Tienes que felicitarme hoy día porque he venido muy enérgico y con muchas ganas de aprender, de verdad. ¿Estás seguro? A mí me parece que no has dormido muy bien. Recuerda que un adolescente de tu edad debe dormir entre 8 y 10 horas al día. Perdóname, Saturno. Lo que pasa es que ayer estuve en mi celular mirando algunas fotos y subiendo memes y me quedé hasta tarde. ¿Esas cosas son parte de tus tareas? No, pero perdóname, por favor. Te aseguro que la próxima vengo con muchas más energías, ¿sí? Todo depende de que emplees bien tu tiempo. No puedes pasarte muchas horas viendo las cosas que la gente te comenta o los memes. ¿Verdad? Hablando de eso, tengo una foto que subí ayer y la subí acá en Tiempo para Aprender. Mira. Ahí está. Y ahí estás tú. No estoy yo, estás tú y el logo de Tiempo para Aprender. Pero tú estás en todos lados, Saturno. ¡Qué gracioso! Bueno, a ver. Un ratito, Saturno, por favor. ¿Has traído tus cosas para tomar apuntes para el tema de hoy? Claro que sí. ¿Qué estás buscando, Isaac? Mi gaseosa. ¿Tu gaseosa? Por cierto, Saturno, ¿tú sabes por qué la gaseosa recibe ese nombre? Claro que sí. Esta bebida no solo tiene azúcar o saborizantes, también posee una sustancia gaseosa llamada ácido carbónico, que es el agua cuando se descompone y forma CO2, lo que le otorga esas burbujas que la caracterizan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero, ¿por qué nosotros al respirar no botamos burbujas como las gaseosas? ¿Es el mismo gas que botamos nosotros? No entiendo. No, Isaac. Tú te refieres al dióxido de carbono, Sí. que junto al oxígeno forma parte de los gases más importantes. Pero no te preocupes, todas esas dudas quedarán resueltas, porque hoy la profesora Pierina ha programado un tema muy interesante, precisamente sobre los gases. Me parece genial, entonces vamos a verlo. Antes de eso, Isaac, tu cuaderno debe estar abierto. Verdad. Me olvidé, Saturno, perdón. Es que he venido con sueño y la verdad es que estoy un poco desconcentrado. Y mientras buscas tu lapicero para tomar apuntes, iré proyectando el primer video. Como bien sabrás, la materia puede estar presente en 3 estados distintos: sólido, líquido o gaseoso. En estado sólido, los átomos se encuentran inamovibles, quietos y estables. En estado líquido, sí hay más flexibilidad y por tanto movimiento. Pero en el estado gaseoso, los átomos están separados por grandes distancias, por lo que se distribuyen a lo largo y ancho de un espacio determinado. La lista de los distintos gases que podemos encontrar en el planeta es muy larga. Solo en la atmósfera podemos encontrar nitrógeno en un 78%, oxígeno en 21%, y un 1% de otros gases, entre los que destaca el dióxido de carbono. El oxígeno, el CO2 y el nitrógeno son indispensables en nuestra vida, pues participan en procesos fundamentales para los seres vivos, en ciclos donde interviene todo el planeta. El gas más abundante del universo es el hidrógeno, el segundo es el helio y el tercero es el oxígeno. Es un elemento gaseoso que se mueve por el planeta a través de un ciclo, pasando de la atmósfera a la corteza terrestre. Comencemos en la atmósfera. Al estar tan arriba, contamos con la energía proveniente del Sol, la radiación ultravioleta, que es muy intensa a esta altura. Esta energía es capaz de romper moléculas de agua y óxido nitroso en oxígeno, en un proceso llamado fotólisis. Este oxígeno representa el 0.35% del total de la Tierra y puede formar oxígeno molecular y ozono, que protege de la radiación solar formando una capa. Este oxígeno gaseoso presente en el aire entra en contacto con los océanos y la superficie terrestre, donde se encuentran seres vivos dispuestos a respirarlo y utilizarlo en su metabolismo. Este paso es muy importante, pues las células de estos seres vivos dependen del oxígeno para realizar la respiración celular. El oxígeno molecular es luego devuelto a la atmósfera por las plantas terrestres, las algas y el fitoplancton. Los mayores productores de oxígeno,
quienes gracias al proceso de fotosíntesis utilizan energía solar, transformando las emisiones de dióxido de carbono en O2. Sorprendentemente, la corteza terrestre es la que mayor contenido de oxígeno tiene, pues este elemento se encuentra no en su forma gaseosa, sino distribuido en el agua, la biomasa y el suelo. A continuación, este oxígeno retorna a la atmósfera como gas cuando los seres vivos respiran en forma de CO2 o realizan fotosíntesis. Sin duda, podemos decir que los átomos de oxígeno circulan por el planeta y mantienen la vida como la conocemos. Y eso no sería posible si este no fuera un elemento esencialmente gaseoso. Saturno, ¿sabes algo? Te cuento de que yo pensaba que el gas era un elemento, pero me equivoqué. Es un estado en el que se presenta un elemento o compuesto, como por ejemplo en el caso de este contenedor de helio. Mira. Por ejemplo, el helio u oxígeno o cualquier otro gas puede adoptar la forma física de este contenedor, por ejemplo, así como lo puede hacer con un globo. Así es, Isaac. Y déjame decirte que el helio es un gas muy abundante en nuestro planeta, pero no es tan indispensable para la vida de los seres vivos como sí lo es el oxígeno. ¡Exacto! El oxígeno sirve para todo. Puedes respirar y si no te morirías. Sí, Isaac. Entre los usos que más pueden llamar tu atención está el de los astronautas, cuyos trajes son llenados con oxígeno puro, permitiendo que los tripulantes puedan respirar de forma correcta y oxigenar sus tejidos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero tengo una duda. ¿Qué otro uso tiene el oxígeno aparte de la respiración? Buena pregunta, Isaac. La profesora va a contestar esa pregunta. Adelante con el video mensaje. Hola, Isaac. El oxígeno es un gas sumamente versátil que participa en reacciones orgánicas e inorgánicas. Una reacción muy común es la de combustión. Aquí el oxígeno participa como comburente, oxidando los materiales inflamables o combustibles, lo que libera mucha energía. Como te imaginarás, hay miles de aplicaciones de la combustión en la industria moderna, como los motores de los autos, que utilizan gasolina de combustible y oxígeno del aire para encender. Otro uso del oxígeno puro se da en la medicina, en las cámaras hiperbáricas o de oxigenoterapia. Este tratamiento permite el ingreso de oxígeno a la sangre de manera más efectiva e intensa, beneficiando los tejidos que hayan sido dañados. Finalmente, también podemos usar tanques de oxígeno en los deportes como el buceo submarino o para aclimatarnos a las alturas del Perú, cuando nos toca ir de viaje y sentimos que nos falta el aire. Saturno, ese video fue preciso. Recuerdo que el año pasado cuando fui a Cusco me dieron oxígeno para aclimatarme. Y cuando fui a Paracas me dieron una válvula así de oxígeno, creo, para poder bucear con los lobos marinos. Qué bonitas experiencias, Isaac, y lamento que hayas tenido que usar una bomba de oxígeno para aclimatarte en Cusco. Seguramente te dio un mal de altura. Me alegra que puedas viajar por el Perú y conectarlo con esta lección. Por cierto, te tengo que mostrar las fotos de Paracas, y las de Cusco también. Mira, ahorita te las muestro, ¿ya? ¿Visitaste Machu Picchu? ¡Claro que sí! A ver... Isaac, ¿qué ha pasado? Aguanté 54 segundos sin respirar. 54 segundos. Rompiste tu récord de 50 segundos. Exacto, me sirve para natación, es muy bueno. Por cierto, cuando nosotros inhalamos aire, respiramos el aire que está alrededor. Y eso va directo a nuestras células, ¿verdad? Exactamente, a las células de todo el cuerpo. Y cuando expulsamos el aire, ¿expulsamos oxígeno igual? Muy buena observación, Isaac. Ese componente del aire que expulsa tu cuerpo al exhalar es el dióxido de carbono. Pero presta atención al siguiente video donde aprenderás más sobre esto. ¡Qué interesante! ¡Vamos a verlo! A diferencia del gas de oxígeno que está compuesto de un solo elemento químico,
El dióxido de carbono, otro de los gases que componen el aire, está formado por 3 átomos, tal como lo revela su fórmula, CO2. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que este gas contiene un átomo de carbono situado entre 2 átomos de oxígeno. Este gas, también conocido como anhídrido carbónico, participa en su propio ciclo biogeoquímico, en el que circula por todo el planeta e interactúa con los seres vivos. En la naturaleza, el CO2 se genera cuando cualquier molécula que tenga carbono se consume o se quema con un exceso de oxígeno. ¿Recuerdas la combustión? Los volcanes son una fuente natural de CO2, además de otros gases como el nitrógeno. Las aguas termales también contienen CO2, que provienen de filtraciones en la corteza y el manto superior de la Tierra en zonas sísmicas. Otra fuente de CO2 son los carbonatos, que son compuestos que podemos encontrar en los mares y lagos que pueden producir CO2 cuando se calientan y también cuando entran en contacto con un ácido. Esta producción de CO2 se regula con el CO2 atmosférico y llega a un equilibrio dinámico. A esto debemos añadir el rol de los seres vivos, que normalmente consumen carbohidratos y otras biomoléculas que contienen carbono y lo utilizan en su metabolismo. Luego de muchas reacciones químicas, se genera CO2 como producto de desecho y el gas es eliminado en la respiración. Otra forma de generar CO2 es mediante la fermentación, que pueden realizar pequeños organismos como las levaduras, cuando fermentan azúcar. A diferencia de los animales, que causan la disminución de oxígeno en el aire y aumentan la de dióxido de carbono al respirar, las plantas sí que compensan este proceso, pues gracias a la fotosíntesis, ellas absorben el carbono del CO2 y expulsan oxígeno molecular. Al fijarlo, lo incorporan a su biomasa, hojas, flores, frutos, que luego sirven de alimento para otros seres vivos. Finalmente, cuando un ser vivo muere, el carbono presente en su organismo se oxida, convirtiéndose en CO2 gaseoso y regresa a la atmósfera. Si se tienen las condiciones adecuadas, esta materia orgánica muerta generará combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, que también son una fuente de CO2 cuando se queman. Además, a lo largo de los años, el hombre ha ido dándole nuevos usos al dióxido de carbono, como por ejemplo en la industria alimentaria, en la que este gas es utilizado para conservar y transportar alimentos, usando hielo seco, que es el CO2 en estado sólido, a una temperatura de menos 78 grados Celsius. Otra aplicación se da en las bebidas carbonatadas, más conocidas como gaseosas, a las que se le otorgan su principal característica, su efervescencia. En la agricultura, también esta sustancia se hace presente. ¿Dónde? Pues en el abono. Y si bien el dióxido de carbono no puede ser absorbido directamente por las raíces de las plantas, ayuda a la obtención de los nutrientes del suelo. Ah, con razón. Si el aire está compuesto de oxígeno y dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono forma parte esencial del planeta. Así es, Isaac, pero el dióxido de carbono también contiene oxígeno. Claro que sí, hasta la fórmula me la sé de memoria. Mira, la C representa un átomo de carbono y el O2 representa 2 átomos de oxígeno. Juntos forman el dióxido de carbono. Excelente, Isaac. ¿Y prestaste atención a la parte del video en el que se habla de los usos? Claro que sí. A ver, lo que entendí fue que se usaba en la agricultura, en la industria alimentaria, pero no estoy tan seguro qué usos tenía en la industria de los hidrocarburos. Es una gran lista de usos que se le puede dar al dióxido de carbono, pero es paradójico que el rol más importante de este gas haya sido, hace muchos millones de años, proteger la atmósfera de nuestro planeta. Sin embargo, hoy en día, el abuso del dióxido de carbono hace que genere más perjuicios al planeta. ¿Verdad? ¿Y qué fue del nitrógeno? Que yo sepa era el gas más abundante de la atmósfera. También contenía proteínas para el cuerpo y tenía un ciclo, ¿verdad? No, Isaac, cuidado. Es el gas más abundante de la atmósfera Sigue y siendo. forma parte de las proteínas.
¡Qué genial! Entonces sigue siendo. ¿Me puedes explicar más, por favor? Claro que sí, pero antes un video mensaje de la profesora Pierina. ¡Perfecto! Isaac, te cuento. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera con un abrumador 78%. Como puedes imaginarte, tiene su propio ciclo biogeoquímico y circula por el planeta de la siguiente manera. En la atmósfera, el nitrógeno molecular es muy estable, por lo que los seres vivos no pueden utilizarlo para hacer aminoácidos y proteínas. Para eso, requieren la importantísima ayuda de las bacterias. Hay bacterias que pueden fijar directamente este nitrógeno atmosférico y otras que degradan los restos orgánicos liberando el exceso de nitrógeno como amoníaco, amonio y nitritos, que son fácilmente asimilados por las plantas. Las plantas utilizan el nitrógeno para hacer proteínas, ácidos nucleicos y clorofila para la fotosíntesis. Te imaginarás que luego los animales vienen, consumen estas plantas y así obtienen el nitrógeno que necesitan para sus propias proteínas. Finalmente, hay bacterias desnitrificantes que degradan los nitratos del suelo y lo liberan como un gas a la atmósfera, donde todo vuelve a comenzar. Como ves, Isaac, en esta vida todo da vueltas, en especial los gases. Saturno, definitivamente los gases están en la atmósfera, pero tienen una forma de llegar a los seres vivos y mantener la vida en el planeta. Y esperemos que así continúe por mucho tiempo. Exacto. Ah, me estaba olvidando. Ayer hubo un incendio cerca de acá, pero tranquilo, se solucionó, se apagó. Seguramente que fue gracias al dióxido de carbono que se pudo haber evitado una gran desgracia. Gracias al dióxido de carbono, no entiendo, ¿me explicas? ¿Cómo lo oyes, Isaac? Por si no lo sabías, una de las sustancias que contienen los extintores es dióxido de carbono. Estos reducen los niveles de oxígeno del aire, evitando así la combustión o expansión del fuego. ¡Qué interesante! Hablando de extintores, voy a ver acá en internet cómo funcionan para usar el de laboratorio. Muy buena idea, Isaac. Así estarás prevenido ante cualquier emergencia. Fue un químico, físico y médico belga nacido en el siglo XVI. Introdujo el vocablo gas al diccionario científico. Realizó numerosos experimentos e investigaciones sobre el dióxido de carbono, oxígeno, plantas, nutrición, respiración y digestión. Se trata de Jean-Baptiste van Helmont. Como parte de sus numerosos experimentos con la química, fue uno de los primeros en estudiar los fluidos aéreos que se desprendían de algunos elementos como el carbón. A este tipo de sustancias las llamó gases. Saturno, últimamente he estado escuchando sobre el calentamiento global. ¿Existe algo que relacione este problema con los gases que hemos estado hablando como el dióxido de carbono? Así es, Isaac. En los últimos años las emisiones de dióxido de carbono han ido en aumento, por lo que el calor en la Tierra ha incrementado de manera preocupante, diría yo. ¡Wow! ¿Y por ahí tienes algún video para yo ver qué sucede? Claro que sí. Justamente el siguiente video trata sobre este tema. Gracias, vamos a verlo entonces. El CO2, a pesar de representar el 0.033% del volumen de la atmósfera terrestre, es fundamental para el control del clima. el efecto invernadero es el mecanismo global en el que los gases atrapan el calor cercano a la superficie de la Tierra. El CO2 y el vapor de agua actúan como el techo de vidrio de un invernadero, en el que dejan pasar la luz visible del sol, pero atrapan el calor, reflejado en la superficie de la Tierra. Sin el CO2, la temperatura de la Tierra sería de menos 30 grados Celsius. Sin el efecto invernadero producido en la atmósfera de la Tierra, sería imposible vida animal o vegetal. Pero las cosas no van tan bien como parecen, pues la presencia de los seres vivos, quienes emiten dióxido de carbono, sumado a los efectos desproporcionados de la industrialización de la Tierra, ha ido desequilibrando peligrosamente este proceso. Entre los principales motivos se encuentra la combustión de la gasolina de los autos, motocicletas y demás vehículos de transporte,
que por cada litro consumido genera 2.3 kilos de gas carbónico. A ello se le suman la producción de electricidad y combustibles, los incendios forestales o los residuos de las fábricas. El problema se agrava con la tala indiscriminada y, a consecuencia, el oxígeno disminuye aún más. Adicionalmente a ello, el dióxido de carbono excesivo en la atmósfera hace que el agua de los lagos, ríos o mares se vuelva más ácida, afectando no solo a los esqueletos o caparazones de los crustáceos que no pueden regenerarse, sino también atacan a la vegetación marina, que es el principal productor de oxígeno puro del planeta. Pero ¿de qué forma afecta directamente este problema a los humanos? Existen distintas consecuencias. Entre las más preocupantes está la del calentamiento global, que se produce cuando el exceso de emisión de gases atrapa demasiado calor, y esta energía no es devuelta al espacio, lo que producen el derretimiento de los polos y el aumento de temperatura del planeta, ocasionando alteraciones en el clima y con ello inundaciones, tormentas, huracanes y tifones. En la actualidad existen acuerdos y tratados como el Protocolo de Kioto, dado dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en la que se busca la reducción de gases contaminantes por parte de los países más industrializados. Este acuerdo dura hasta el 2020, fecha en la que entrará en vigencia el Acuerdo de París, firmado en el año 2015, con los objetivos actualizados. ¿Y cómo puedes combatir a este problema? Las alternativas van desde la búsqueda de procesos menos contaminantes por parte de las fábricas, el uso de vehículos de transporte ecológico, la búsqueda e inversión en el desarrollo de tecnologías limpias y sustentables, y la reducción del consumo de energía eléctrica en los hogares. Estoy listo. Excelente, Isaac. Ahora sí, acércate al anaquel de la profesora. A ver. En la parte de abajo encontrarás un bol, una cucharita y una tela negra. Aquí están. Excelente. En la parte de arriba, 250 mililitros de detergente líquido verde. Ah, aquí está. Muy bien, Isaac. Llévalos a la mesa del laboratorio. Ahora vuelve y encontrarás 50 mililitros de glicerina. A ver. Este de acá dice 50, este es. Así es. Y ahora 700 mililitros de agua destilada. Este de acá. Correcto. Con mucho cuidado, Isaac. Nada se puede romper. Eso Perfecto. es. Ahora falta lo más importante para este experimento. ¿Qué cosa? El dióxido de carbono. Oye, ¿cómo es eso? ¿Dónde voy a agarrar el dióxido de carbono? Lo encontrarás en forma de hielo seco. ¡Qué interesante! ¿Está acá? Así es. ¿Ves la caja que está en la parte inferior? Ah, esta. Así es. Coge con mucho cuidado. Debe estar fría seguramente. Sí, demasiado frío. A ver. Dentro de él hay 750 gramos de hielo seco. Aquí está. ¡Wow! Eso es, Isaac. Ten ¡Oh, mucho quema cuidado. mucho! Así es. Entonces ya está todo listo, ¿verdad? Muy listo. Ahora sí, estás listo, Isaac. Claro que sí. Pero primero un poco de orden. Sí. Coloca todas las sustancias a un lado de la mesa. Y cierra también la caja donde se encuentra el dióxido de carbono congelado. Ahora sí, primero vierte los 750 mililitros de agua destilada dentro del bol. A ver, 750 litros. Eso es, Isaac. Ya está. A continuación, agrega 75 mililitros de detergente líquido. Más de detergente. A ver. Falta un poquito. Un poco más. Ya está. Veremos si hace falta a continuación. Isaac, ¿qué le pasó a tu guante? Se rompió. Ten mucho cuidado a continuación con el hielo seco. Pero antes, agrega 25 mililitros de glicerina. Ah, ya. 25. A ver. Un poquito más. Eso es, Isaac. Pero todavía hace falta un poco más de detergente líquido. A ver. Exacto. Ahora sí, con ayuda de la cucharita, remueve todo. Se siente un poco espeso. Así es. Eso es por la glicerina y también el detergente líquido.
Estamos cerca de la parte más emocionante. Parece poción de bruja, algo así, ¿no? Tú lo has dicho. Pero, brujo, ¿qué te parece si le echas un poquito más de detergente? Claro. A ver. Tal vez 50 mililitros. Así tendrías un total de 120 mililitros de detergente líquido sumado a 25 mililitros de glicerina. Ya está. Muy bien, Isaac. Ahora sí, el hielo seco. Pero antes, sumerge la tela sobre esa sustancia. A ver. Exprímela y resérvala. Ya está. Con mucho cuidado, vierte un bloque de 250 gramos de hielo seco. A ver. ¡Qué genial! Así es, Isaac, sabía que te gustaría. Ahora, con la tela, pasa sobre la superficie del bol. Claro. Con mucho cuidado y así formarás una burbuja. ¡Bien! ¡Me salió! ¡Me salió! ¿Recuerdas qué es la sublimación, Isaac? Claro que sí. A ver, lo apunté acá. A ver, la sublimación es el cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Estado líquido. Por el estado líquido. Así es, Isaac, y mira esa burbuja. ¡Se ve genial! Es una burbuja llena de CO2 gaseoso. ¿Qué pasará si esperamos un poquito hasta que llegue al límite? ¿Vamos? Vamos a esperar. ¡Qué genial, Saturno! La verdad es que es un experimento súper interesante. Nunca lo había hecho, pero te prometo que lo voy a hacer de nuevo. ¡Se reventó! Sorprendente, ¿verdad, Isaac? Sí, sorprendente. Quiero hacerlo una vez más, pero ya en otro momento. Claro que sí, Isaac. Y lo más importante es que aprendas la importancia y también las bondades del dióxido de carbono. Exacto. En el aire que respiramos existen 3 gases muy importantes: el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Cada gas se mueve por la biosfera en su propio ciclo biogeoquímico. Mediante la respiración, los seres vivos retenemos el oxígeno del aire para llevar a cabo nuestro metabolismo y expulsamos el dióxido de carbono. Las plantas hacen el proceso inverso en la fotosíntesis. El nitrógeno es fijado por bacterias nitrificantes para que pueda ser asimilado por las plantas y animales. El dióxido de carbono forma parte de los gases de efecto invernadero de la atmósfera terrestre, que permiten el ingreso y retorno de los rayos solares a nuestro planeta. Con la industrialización, cada vez es mayor la emisión de dióxido de carbono, causando problemas al retorno de los rayos solares, teniendo como consecuencia los cambios climáticos y enfermedades. Ha estado súper interesante este experimento, Saturno. ¿Qué tenemos para la próxima? Veo que te has divertido mucho con este experimento de burbujas de dióxido de carbono. Exacto. Voy a dejar esto, pero te estaba preguntando qué tenemos para la próxima. Claro que sí. Para la próxima tenemos el tema de las células. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces voy a venir preparado como siempre con mi cuaderno y toda la información necesaria para poder hablar del tema. Excelente, Isaac. Esa es la actitud. Ahora, ¿qué harás con ese bol y el dióxido de carbono? Lo llevaré por allá al baño, no lo sé. ¡Chao! Ok, Isaac.